Buenas tardes, niños. Vamos a comenzar con la clase de inglés. Está grabada, obviamente, y vamos a hablar sobre los verbos modales. Bueno, hemos aprendido de que existen verbos regulares e irregulares en inglés. También existen los verbos semimodales y los verbos modales. Un verbo semimodal que hemos avanzado es el verbo have got o has got. En este caso, vamos a avanzar un solo verbo modal, porque hay 4, ¿ya? Y para que no sea tan largo la explicación y sea más comprensible, vamos a avanzar un verbo que ya lo conocen ustedes seguramente, pero tiene una característica de ser un verbo modal. Ahora, ¿qué es un verbo modal? Un verbo modal básicamente tiene 2 características básicas. La primera es de que el verbo puede ser utilizado tanto para una afirmación, una negación, y sobre todo el mismo verbo sirve para hacer preguntas sin necesidad de la utilización de un auxiliar. Y por otro lado, este verbo, el verbo modal, no cambia su forma de escribir ni su pronunciación cuando se utiliza en primera, segunda o tercera persona. Se mantiene tal y como es. Entonces, el verbo modal que vamos a aprender ahora es el verbo can, ¿sí? Can es un verbo modal que significa básicamente poder. Poder, ¿ok? Poder hacer algo, o sea, ser capaz de hacer algo o ser posible de hacer algo. Y también significa tener permiso para poder hacer algo, pero de manera informal, ¿ok? El verbo modal can, o cualquier verbo modal, ¿sí? En este caso el verbo can, tiene que venir acompañado por un verbo, ¿sí? Por otro verbo más. En este caso puede ser un verbo regular o irregular, ¿sí? Por ejemplo, yo tengo la palabra yo puedo ayudarte, simplemente utilizando el verbo can, sería I can, ¿sí? Help you. ¿Ok? Bueno, vamos a analizar esta oración. Si nosotros analizamos esta oración, tenemos en esta parte el verbo modal y posteriormente tenemos otro verbo que sería un verbo, ¿sí? Regular. ¿Cuál es la característica que les decía? Que después del verbo modal tiene que venir un verbo regular o irregular para que la oración sea concretamente entendible. El verbo can no puede trabajar solo. Ningún verbo modal puede trabajar solo. Tiene que estar acompañado por un verbo, por un segundo verbo, que puede ser un verbo regular o un verbo irregular. En este caso, esta oración es una condición permisiva, ¿no? Que estoy pidiendo que si yo te puedo ayudar. Esta es una condición permisiva de manera informal. ¿Okay? Ahora, obviamente que hay una manera formal para pedir, para ofrecer la ayuda. En este caso, yo estoy ofreciendo la ayuda de manera informal a personas que yo conozco, que son familiares a mí. Entonces puedo decir, I can help you, ¿no? Bueno, por otro lado, si yo quiero negar esta oración, tiene una característica este verbo modal, ¿ok? Para hacer la negación del verbo modal, del verbo can, ¿sí? Tenemos 2 formas. La primera forma sería escribir el verbo primeramente, ¿ya? Y posterior a eso, ¿sí? Lo más común es ponerle la palabra not, ¿ya? Pero en este caso, para negar el verbo can, se pone la palabra not, pero no de manera separada, sino de manera junta. Entonces, tendría que ser de esta manera. Cannot, ¿no? Si yo voy a escribir la manera negativa de esta manera, ¿sí? Es errónea. Lo adecuado es escribir así. Y esto es en el inglés británico. En el inglés americano está permitida la segunda parte, ¿no? La segunda forma, perdón. Otra forma de escribir de manera negativa el verbo can simplemente es poner esto, añadirle una apóstrofe y ponerle la T al final, que también está permitida. Entonces, son 2 formas que yo puedo escribir el verbo en su manera negativa.
¿Ya? No vamos a utilizar esta forma porque es una forma americana. Nosotros estamos usando la forma británica. Entonces, esta oración de acá la podemos escribir en negación. I can not help you. ¿Ok? Sería una forma. O bien podría escribir sencillamente con el apóstrofe T, que se le diría I can't help you. Perfecto. Entonces son las dos formas adecuadas en escribir la negación del verbo modal can en inglés británico. No vamos a utilizar el inglés americano. ¿Qué más podemos aprender sobre este verbo? Habíamos dicho que sirve para hacer oraciones de manera afirmativa y también que podemos escribir de manera negativa, siempre y cuando respetemos la función gramatical, que debe venir primeramente. Aquí vamos a poner la función gramatical para que ustedes tengan idea. Tenemos un sujeto, subject, luego va a venir el verbo modal, que en este caso va a ser el verbo can't, luego va a venir un verbo que sea regular o un verbo irregular posterior al verbo modal can't, y más su complement en inglés, o complemento, o no me acuerdo cómo se llama en castellano. Entonces, esta sería la estructura gramatical de la oración del uso del verbo modal can't. Y podemos escribir otra oración, por decir, you, ¿ya? You can, ¿sí? Work today. Entonces, estoy respetando básicamente lo que la norma me dice. Primeramente escribir el verbo modal, ¿sí? Y posteriormente escribir un verbo, en este caso ya sea regular o irregular. El work es un verbo regular y estamos respetando la estructura gramatical. Si yo quiero negar este verbo, sencillamente al can't le tengo que aumentar la palabra not, seguida, ¿no? Sin tener la separación. Ahora, otra característica, había dicho que de este verbo modal es la utilización del mismo verbo para hacer preguntas. En este caso, vamos a tener otra oración que, por ejemplo, diga she can dance, ¿sí? Excuse me, se me fue. She can dance very good. ¿Ok? Por decir, es algo sencillo, una oración sencilla. Very good. Ya, si analizamos la oración, tenemos el verbo modal, ¿ya? El verbo, un verbo regular o irregular posterior al verbo modal, que está acá, ¿ya? Y su complemento. Ahora, ¿qué podemos analizar en esta oración? Podemos analizar que estamos escribiendo en tercera persona y el verbo can se mantiene tal y como se debe escribir. No sufre ninguna modificación. Y el segundo verbo también se escribe como si estuviéramos escribiendo en primera persona. No sufre ninguna modificación. No se le aumenta una S ni se le aumenta una ES, ¿no? Como comúnmente ocurre en oraciones escritas en presente. Bueno, ahora, puedo convertir esta oración en pregunta, ¿sí? Lo esencial, lo básico es agarrar el verbo y poner adelante de la oración. Can, ¿sí? Luego poner el sujeto, can she dance very good. Y ya se convirtió básicamente en una oración en sentido de pregunta. ¿Cuál es la estructura para este tipo de oración? Primeramente, poner el verbo modal a inicio de la oración, luego el sujeto, luego el verbo, que ya puede ser un verbo regular o irregular, y su complemento, y cerrando o sellando el verbo con el signo de interrogación al final de cada oración. Entonces, básicamente, esa sería la estructura en forma de pregunta. ¿Ok? Si va a ser una oración en forma de pregunta negativa, el not no se va a separar del verbo can't. En este caso, tendría que utilizar la forma corta de escribir la forma negativa del verbo can't al inicio. No utilizar la forma larga, es decir, cannot, sino utilizar la forma corta diciendo
can't. Entonces sería en este caso, can't she dance, ok, very good. Tengo que utilizar esta forma. Y no puedo utilizar esta forma para hacer pregunta, para iniciar la pregunta, ok, sino esta forma y no la forma de abajo. Bueno, eso sería en la utilización del verbo modal can't. Recordemos algo. El can't me sirve, o sea, en su significado esencial, el verbo can't significa poder. ¿Ok? Poder. Primer punto. ¿Poder qué? Poder, ¿sí?, de ser capaz de hacer algo, ¿no? De hacer algo. ¿Qué más significa? De poder ser posible algo. Ser posible. ¿Ok? Y por último, tener permiso. Tener permiso. Permiso de algo. La oración, la primera oración que había escrito, que decía I can, ¿sí? Excuse me, I can, vamos a borrar, se me fue la mano en este caso, ¿sí? I can help you, ¿ya? I can help you, encierra en el tener permiso para hacer algo, o sea, para ayudar, ¿ya? Ahora, el ser posible es, por ejemplo, por decir, you can be a good doctor, digamos. A good doctor. Doctor. Entonces, es ser posible algo. O ser capaz de hacer algo, como por ejemplo correr rápido, ¿no? Entonces, cuando utilizo el verbo can, tengo tres posibilidades para poder expresar, ¿sí?, el sentido de este verbo. Obviamente, es un poquito complicado esto si vamos un poquito más allá. Hay sinónimos de este verbo, los cuales vamos a ir aprendiendo poco a poco. A mí lo que me interesa es que ustedes conozcan, ¿sí?, para qué sirve el verbo can, y cuál es su utilización, en qué términos de oraciones yo puedo utilizarlos. Bueno, voy a subir la actividad a la plataforma donde ustedes van a tener, por decir, una oraciones determinadas, una cantidad de oraciones determinadas, ya por decir que diga la oración she can, ¿sí?, work, por decir, work every day. Every day. Muy bien. Su tarea va a consistir en que la oración primera la tienen que convertir primeramente a negación, ¿no? Convertir a negación. Ya sabemos cómo se hace la negación. Y segundo, la misma oración, la primera oración, la tienen que convertir ¿a qué? A pregunta. Esa actividad, por favor, la realizan ahora y la suben a la plataforma. Bueno, eso sería todo. No quiero alargarme mucho porque van a tener un tiempo limitado para poder hacer la práctica y subirla a la plataforma. Muchas gracias por su atención, niños. Que pasen un bonito fin de semana. Nos vemos la próxima semana, el día martes. Bye, bye. Gracias.